En lo fundamental ya sabéis que el debate se produce con motivo del conflicto suscitado por el proyecto de presa de Aguaviva sobre el río Bergantes. Y a su vez ese proyecto, tal y como ha explicado una vez más el director de la Confederación y el presidente de la Confederación y el director técnico, bueno, pues lo que busca, o el principal objetivo, el objetivo central absoluto, es regular los caudales, regular en el sentido de laminar las posibles crecidas que sobre el río Bergantes se pudieran hacer y que llegarían a la confluencia entre el Guadalope y el Bergantes, que finalmente alimenta la presa de Calanda. Es decir, el problema propiamente que se pretende abordar es el problema de la, vamos a decir, vulnerabilidad de la presa de Calanda. De manera que la presa de Calanda es una presa, como se ha dicho esta mañana también por la Confederación y nosotros hemos explicado, relativamente nueva. Se construye en los años 70 y se acaba la presa a primeros de los 80, creo que en concreto en el 82, y se hace con arreglo a la normativa que había vigente en aquellos tiempos. Pero es en el mismo 82 que se produce el desbordamiento y colapso de la presa de Tous. Estas presas de materiales sueltos, como ha explicado la Confederación esta mañana, en efecto, sí, por falta de capacidad de aliviadero y por aumento de los caudales, llegan a desbordarse por encima, a coronarse, se dice, la presa, entonces se puede producir un desmoronamiento, ¿no?, de la presa, que es lo que pasó en Tous. A raíz del desastre de Tous, pues lo que hace el Gobierno en aquel momento es curarse en salud. Y no pretendemos tampoco cuestionar eso, simplemente lo relatamos históricamente. Javier, que es el que tiene más experiencia en esas cosas aquí, lo podría ratificar con más detalle. Y entonces hace una normativa súper garantista, vamos a decir así, de manera que recomienda incluso, aunque lo hace a título de recomendación, la consideración de lo que se llama el periodo de retorno de 10.000 años, es decir, estimar, calcular, por métodos que son por lo demás también muy, vamos a decir, muy discutibles, estimar qué riada podría venir a lo largo de los próximos 10.000 años. A la presa de Calanda llega el Bergantes, pero llega también el propio Guadalope. Cierto es que el Guadalope, aguas arriba, tiene una presa, que es la presa de Santolea. Pero tener una presa no significa tener garantía de laminar avenidas. Es decir, depende de cómo se gestione la presa. Hay muchísimos casos en la historia, muchísimos, en España y fuera de España, en donde disponer de una presa lo que ha hecho ha sido aumentar los riesgos de avenida, en la medida en que a lo mejor esa presa era hidroeléctrica o de regadío y la política era llenarla a tope por sacarle más dinero, y cuando llega a la avenida, ¿no?, pues está a tope. Y entonces lo que hace el responsable de la presa es desaguar lo humano y lo divino para no arriesgar la propia seguridad de la presa. Y entonces resulta que, aun teniendo presa, lo que hace la presa es aumentar la onda de crecida, ¿no? Eso ocurre y ha ocurrido muchas veces. Entonces, ¿de qué depende el asunto? Pues de qué política de gestión de la presa tenga la Confederación. Si la Confederación respeta dejar vacía buena parte de la presa para recibir eventualmente el riesgo de avenidas, pues entonces en efecto esa presa laminará, en la medida en que hayas dejado ese hueco, la correspondiente cantidad de agua. Esto, afortunadamente, podemos cuantificarlo, de manera que en los papeles se pone, aunque luego se cumpla de manera difícil. Pero bueno, en definitiva, tenemos esas dos cosas. Puede venir la riada de un lado, puede venir de otro. No basta hablar del Bergantes, hay que hablar también del Guadalope. Por eso nosotros al final lo que decimos es, hay dos estrategias. La Confederación aparentemente ha optado por una de ellas, pero hay propiamente dos grandes estrategias, que se podría incluso hablar de tres opciones, ¿no? Una, la que ha optado la Confederación por las razones que sean, que es intentar resolver el problema sin tocar la pieza vulnerable, la pieza frágil, sin tocar Calanda, intentar que el agua que llegue desde arriba quede ya laminada en las posibles crecidas, de manera que lo que llegue a Calanda sea ya una crecida laminada, amansada. Pero claro, eso significaría no solo la presa que se caracteriza así, una presa de agujero,
aunque cierto es que el profesor Martín Vide ha cuestionado que sea propiamente de agujero por unas razones técnicas que no son sustantivas en el debate fundamental. Pero bueno, una presa de agujero que deja pasar caudales hasta que ya llega la gorda y entonces pues la presa va reteniendo y luego va soltando poco a poco por el agujero. Bueno, no solo es la presa de agujero, sino que hay que mirar qué volumen de laminación respetamos en vacío en la presa de Santolea, ¿vale? Esa es una estrategia, la estrategia primera, que es la que ha tomado la Confederación. Y no tocar, no mejorar, no tocar la propia pieza frágil que es Calanda. La segunda opción que nosotros proponemos estudiar en serio, y en parte está estudiada ya y hay proyecto al respecto, es, bueno, pues dimensionar nuevos aliviaderos para la presa de Calanda que la hagan segura, simplemente. Claro, depende de lo que tú quieras dimensionar. Si tú al final pones 10.000 años, según el cálculo que hagas, bueno, pues será meter el Nilo por el Guadalope. Bueno, pues claro, pues habrá que hacer unos aliviaderos enormes y, en efecto, esos proyectos existen. Hay una serie de maquetas ya y de diseño en el CEDEX, en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX de Madrid, que hace años ya hicieron estos cálculos. Y más recientemente hay otro proyecto específico de nuevos aliviaderos para Calanda. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, que en el fondo en parte representaría esta segunda, y es combinar un cierto nivel de recrecimiento de Calanda y el correspondiente nivel de tamaño de aliviaderos. Es decir, cuanto más grande eventualmente fuera Calanda, vamos a decir entre comillas, más capacidad de regulación tendría, de retención, y por tanto los aliviaderos podrían ser más pequeños. Si no tocamos la presa, pero tocamos solo los aliviaderos, pues los aliviaderos tienen que ser muy grandes, ¿no? Pero bueno, ahí en ese movimiento tenemos ese abanico de posibilidades. Una cosa que se ha insistido mucho, complejizando un poquitín toda esta discusión, es lo que ha dicho el ingeniero Gonzalo Marín de Madrid, que ha insistido en que, además, lo que hay que hacer es un debate territorial. Es decir, hay que hacer un debate que incluya el territorio de antes, el territorio de después, porque las crecidas se generan en el territorio y también se absorben, depende de cómo sea la zona de expansión de la avenida, etcétera, etcétera. Es decir, que hay como muchas cosas que estudiar, pero sustantivamente, y por no complicaros la vida a los periodistas, yo diría que serían como tres grandes posibilidades. Con lo cual, una primera deducción importante, porque luego Abel Lacalle, como jurista, ha precisado una cosa muy importante, es: la situación no es o se hace la presa del Bergantes o Alcañiz desaparecerá del mapa. O sea, eso no es real ni es verdad. Existen alternativas. Podemos aceptar que la posibilidad de hacer la presa del Bergantes es una opción que tendría que ir acompañada de lo que ahora explicaré de reserva de avenida en el embalse de Santolea. Pero además de esa, hay otras alternativas que obviamente de entrada son más seguras probablemente y con toda seguridad más razonables, vamos a decir así. Eso es importante a la hora de ver qué dice la legislación europea cuando se está afectando en un proyecto de manera directa a un lugar de interés comunitario, es decir, una zona ambientalmente protegida como es el cauce del río Bergantes, y es relevante. Si hay alternativas, la ley dice determinadas cosas, ¿no? Muy importante para mí en Alcañiz es que se sepa lo que no se está diciendo, pero está escrito. Y es qué pasa desde esa estrategia de la CHE, de la Confederación Hidrográfica, qué pasa con el agua de regadío que hoy se almacena en Santolea. Bueno, pues lo que dice el proyecto de recrecimiento de Santolea es que, en efecto, tal y como ya les hemos expresado, no solo desde esa estrategia de la Confederación, no solo se supone que habría que hacer la presa del Bergantes, sino que habría que reservar en la presa de Santolea la friolera, y cito literalmente, la friolera de entre 70 y 80 hectómetros cúbicos. Es decir, eso tendría que ser una reserva en vacío para que, si llega la crecida, se pueda laminar la correspondiente parte, ¿no? 70-80 hectómetros cúbicos, es decir, del orden de 80 millones de metros cúbicos. Dense cuenta que actualmente la presa de Santolea, sin recrecer, tiene una capacidad de 48
Es decir, que si hoy ya se aplicara esa recomendación para evitar que Alcañiz fuera inundado, habría que estar dejando vacía la presa y no habría regadíos en Calanda Alcañiz. Esa es la consecuencia de lo que dice la Che y reconoce en la letra, que luego no reconoce públicamente ni le explica a los regantes. De manera que en el futuro Santolea recrecido, que serían 111 hectómetros cúbicos, entre 70 y 80, por ser riguroso en lo que dice literalmente el proyecto de la propia Confederación, entre 70 y 80 tendrían que estar disponibles para recibir la venida arriesgada a lo largo de 10.000 años. Claro, eso se le explica a los regantes, seguro que no les gusta la idea. Y todo porque no le metemos mano o no arreglamos la pieza débil del sistema, que es Calanda. Bueno, pues eso yo creo que es muy relevante porque por más que yo lo he dicho en la charla, la Confederación, por supuesto, no lo ha negado porque son sus textos, pero ni siquiera lo ha comentado, ni le ha dado alternativa. Y lo he repetido 3 veces, ¿no? Y se lo he dicho al señor Fuster, que me consta que tiene una relación activa con el mundo de los regantes. Tampoco ha habido respuesta. Tampoco ha habido respuesta porque saben que es verdad. Una cuestión que ha analizado con detalle José Javier Gracia, que no ha venido aquí, pues supongo que tenía asuntos familiares mismo en Alcañiz, ha sido medir, no negar la vulnerabilidad de Calanda, no negarlo, pero sí matizar esa especie de campaña de terror que se ha inducido a la población alcañizana. Y entonces ha explicado un poco cuáles son los riesgos, el nivel de riesgos de esa presa que en efecto se diseñó con normas antiguas y que hoy habría que retocar pues, para tener en cuenta las nuevas normas. Entonces él ha explicado lo que ya previamente la Confederación había dicho, bueno, estuvimos muy cerca de la catástrofe, creo que no me traiciona la memoria, en el 2002, en el 2000, en el que creció y se situó a 5 metros, a 6 metros del nivel de rebase, ¿no? Del nivel de coronación de la presa. Bueno, 6 metros, habría, como ha explicado Javier también, habría que ver cuánto volumen es. 6 metros depende con qué superficie, pues, pero bueno, pongamos que en efecto. Pero claro, él ha traído el hidrograma de lo que pasó ese día, esos días. Y sobre el hidrograma, de manera impecable, ha dicho, miren, ustedes recibieron en la Confederación aviso de gota fría en este momento del hidrograma, cuando todavía no había empezado a llover. Pasaron 2 días desde que tenían esa información y en esos 2 días no abrieron las compuertas. No abrieron las compuertas para dejar espacio. Antes incluso de que abrieran las compuertas se habían producido ya las 2, y allí lo ha marcado en la África, las 2 puntas de lluvia gordas, que ya era evidente, venía la riada, y no abrieron las compuertas. Eso en Alcañiz se sabe, porque hubo gente de Alcañiz que amenazó físicamente, incluso en un momento determinado, a los funcionarios de la Confederación para que abrieran las compuertas, y hay testimonios. Pero en todo caso aquí ya no es problema de testimonio de que alguien ponga la cara para decir lo que fue, sino que estaba el hidrograma. Y estaba la Confederación y no ha podido decir que no porque era verdad. Se abrieron las compuertas muy tarde, como pasa siempre. ¿Por qué? Pues porque se está diciendo, hombre, que los regantes no vayan a decir luego que falta agua en ese verano. O que si hay un salto hidroeléctrico, que la hidroeléctrica pues vaya a turbinar menos potencia. Quiero decir, hay esa presión siempre. Y el funcionario pues se ve sometido a esas presiones. Pero, claro, evidentemente, sí, en ese momento, desde que reciben la alerta, empiezan a vaciar, se hubieran vaciado 20 y tantos millones de metros cúbicos en 2 días. Es decir, la lámina hubiera quedado muy baja, hubiera sido irrelevante, ni se hablaría de esa riada, ni se hablaría, o sea, pues estaría un montón de metros de coronación. Con lo cual, ese ejemplo que se usa para alarmar, para decir, está a punto de haber miles de muertos, bueno, si se hacen las cosas bien, disponiendo de la tecnología que disponemos con el SAI, ¿no? Que te permite prevenir en tiempo real, ¿no? Con mucho tiempo, bueno, pues los riesgos son más moderados, lo cual no quita para todo lo que hemos dicho, que intervengamos para tener aún más seguridad, ¿no?
Luego, pues él ha explicado sus simulaciones, que me han parecido muy interesantes, yo no las conocía hasta hoy, con la capacidad de, por compuertas del propio embalse de Calanda, hay posibilidad prácticamente en 3 días de vaciar el embalse. La expectativa que la propia Confederación ha confirmado es que normalmente disponen de información con 3 días de antelación. Lo han dicho así. Entonces él ha calculado y ha dicho, bueno, pues con 3 días se vacía Calanda. Si realmente se tiene miedo por eso, 3 días se vacía Calanda y se tiene entero para la riada, ¿no? Con lo cual, cuando él ha hecho los cálculos matemáticos de ver, siendo prudentes en el uso de Calanda, siendo prudentes, y por tanto vaciando lo que tenga que vaciarse si viene la alerta, la capacidad de una riada descomunal que podría gestionar el actual Calanda se aproximaba a los 4.000 metros cúbicos por segundo, que es como si en vez del Guadalope viniera por aquí, ¿qué? El Ebro. Repetimos e insistimos, porque luego le he oído al presidente de la Confederación decir ante la televisión que lo que estábamos defendiendo aquí era que prácticamente había que asumir los riesgos, que en absoluto. Hay que dimensionar los riesgos para hacer las cosas bien y para no alarmar indebidamente a la población por encima de lo que debe de tener de preocupación y de información, no otra cosa. Y repito, estamos, obviamente, desde el principio, eso no ha sido motivo de controversia, en tomar las medidas necesarias en una de las alternativas. Nosotros preferimos las alternativas de incidir directamente sobre aumentar la seguridad de la pieza vulnerable de las maneras que hemos dicho, ¿no? Que en última instancia esto está sometido también a unas restricciones legales en la medida en que el proyecto de Agua Viva impacta de manera directa sobre lo que se llama una zona LIC, un lugar de interés comunitario que está protegida por la legislación europea. La legislación europea es legislación española, obviamente, no es cosa para los de Bruselas, es para nosotros. Entonces, esa legislación, pues en efecto, prevé, y eso es lo que argumenta la Confederación, que, hombre, una zona LIC se puede afectar siempre que el argumento sea evitar el riesgo a poblaciones, de vidas humanas. Cierto, pero no acaba ahí lo que dice la ley, sino que luego dice y que no haya alternativas viables. ¿Sí? Sí. Cosa que no se cumple. Eso lo sabe la Confederación y estos, si se empeñan en ir adelante, pues como otras cosas, pues tendremos que acabar ante tribunales europeos. La ley es muy clara y obviamente pues hay cosas que no se puede saltar la ley. Eso lo pueden hacer si no hubiera oposición, si hubiera ignorancia, si no hubiera reacción, si no hubiera informes técnicos que demostraran lo que están demostrando. Pero si hay todo esto, Europa, obviamente, que es quien se supone que pagaría estas obras, no solo no las pagaría, sino que, y es fácil ser, en este caso, hacer de aprendiz de profeta, pues muy probablemente acabe vetando esto, ¿no? Pero para mí una cuestión muy significativa es lo que al final ha hecho tanto Rosa Clemente, creo que era, como Rosa, eso es, creo que alguien más, invocar, abrir un proceso serio de diálogo, yo añadiría incluso con intermediación social, que facilita ese diálogo de manera constructiva, siguiendo el ejemplo que en estos momentos tanto le gusta a la Confederación, que es el ejemplo del Matarraña. Y eso lo hemos vivido en directo muchos de los que estamos aquí, o algunos al menos, fuimos artífices en gran medida de ese esfuerzo de diálogo, que en principio no fue el diálogo lo que primó fue una compañía de operaciones especiales de guardias modelo armario, ¿no?, que se repartieron de bofetadas bien guapos, ya lo sabéis, ¿no? Entonces esa fue la opción de la Confederación en su día, y obviamente no era responsabilidad de este presidente, pero esa fue la opción, ordeno y mando, que es un poco lo que ahora captamos un poco ahora en el Bergantes, ordeno y mando, y entonces la experiencia es que eso no funciona, que si no hay oposición o la gente se asusta, pues a lo mejor funciona, desgraciadamente, pero si la gente, y aquí me da la impresión de que hay una convicción y una voluntad fuerte de resistir, y ahora reforzada con potentes argumentos técnicos que son de recibo en cualquier institución jurídica en Europa, en cualquier departamento técnico, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay eso, esto no funciona. Entonces, aunque no tengan un gran convencimiento en favor del diálogo, yo les digo, aunque solo sea por eficacia,
Si ustedes quieren resolver el problema con eficacia, abran sinceramente y de corazón abierto ese proceso de diálogo que va a tener resultados positivos. Hay alternativas técnicas que permiten resolver los eventuales problemas de fragilidad de esa presa sin necesidad de afectar a ese espacio emblemático que es el Bergantes, sin suscitar este conflicto social con la parte alta de la cuenca y, al mismo tiempo, bueno, pues, en definitiva, resolver el problema sin conflicto social a través de un acuerdo, como el que se consiguió en el Matarraña. La Subdirección General de Evaluación Ambiental dictará en su momento, tramitará el procedimiento dentro de Medio Ambiente y el Ministerio dictará una declaración de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental puede ser desfavorable, puede ser favorable o favorable con condiciones. Entonces, ese acto es luego el que pasa a la Dirección General del Agua, que puede aprobar el proyecto o no puede aprobar el proyecto. Ese sería, digamos, el trámite hasta la aprobación del proyecto. Pero una vez que imaginemos que lo han aprobado, entonces tendrían que buscar financiación. Si lo que buscan es una financiación europea, el mero hecho de que haya una declaración ya puede ser objeto de una queja ante la Comisión Europea y la Comisión Europea puede, digamos, abrir un expediente de infracción contra España porque ha hecho una declaración favorable sin tener en cuenta que tiene alternativas, ¿no? O sea, que digamos que el momento clave o el momento que determina las posibilidades es la declaración de impacto ambiental. Luego hay otro momento que es la autorización del proyecto, si es que lo autorizaran, y luego además tiene que buscar financiación. La financiación no se la van a dar hasta que no esté la evaluación de impacto ambiental. Y si la evaluación, aunque la evaluación de la declaración de impacto ambiental sea positiva, Europa hace su propio control, no se atiene al control de la declaración de impacto ambiental. Entonces, Europa puede decir, oiga, que es que usted no ha hecho un análisis de alternativa que me justifique, uno, que está afectando un leak, y no ha hecho un análisis de alternativas que justifique el cambio del estado ecológico de las masas de agua de buen estado o de muy buen estado a modificadas y mal estado, que es con una presa encima. Entonces, este tipo de circunstancias o escenarios son los escenarios posibles. Europa, y lo ha hecho en muchas otras ocasiones, si existe una incorrecta declaración de impacto ambiental, no va a financiarlo. Porque hasta que el Estado no le justifique que eso está correcto, no lo va a financiar. Y luego, imaginemos que el Estado dijera, no, es que esto lo voy a financiar con fondos propios. Europa, como decía Pedro, también puede establecer un procedimiento de infracción contra España porque está autorizando una obra que no tiene una evaluación ambiental correcta. En este sentido, fundamental, porque aquí digamos que el elemento clave es que está sobre un leak y además está modificando el estado ecológico de las masas de agua sobre las que pone la presa y las que se ven influidas por la presa, ¿no? O sea, esto se tiene que plantear en el inicio del proceso, cuando se ve necesaria una actuación en la cuenca, juntar a todos, hablando de ese consenso, intentar ese consenso, ese debate, como se hizo en el Matarraña, como se consiguió en el Matarraña. Lo que es lamentable es que tenga que ser de esta manera. De todas maneras, nos congratulamos de que haya podido venir el presidente de la Confederación y que se haya podido sentar y entre todos poder charlar en un tono, como ha dicho Pedro esta mañana, de respeto sobre este tema. También creemos que ha quedado patente que lo que venimos defendiendo desde el principio no eran unas locuras, no era algo utópico, sino que es real, hay alternativas, son viables, son reales y, como decía Abel, son indispensables en un caso de que, como este, que afecta a la Red Natura 2000. O sea, no se puede vulnerar esa protección en el caso de que haya alternativas viables y reales, como se ha demostrado hoy. O sea, que una actuación en la presa de Cadanda, que es el origen del problema, una actuación en la cuenca del Guadalope,
de ordenación del territorio más una correcta gestión, eso permite solucionar el problema sin causar un impacto a la población de Agua Viva, a todo el territorio, y beneficiando y salvaguardando la seguridad de la presa de Calanda y de los pueblos aguas abajo.